Buenos días, Iglesia. Por fin, hoy es el día glorioso, el gran día. El día que nadie esperaba que llegase, incluso el día donde vemos a los discípulos como personas humanas que eran personas que les costó mucho creer lo que estaban disfrutando en ese momento, y el momento donde Jesús nos da la evidencia, o nos muestra la evidencia de que todas sus palabras son ciertas. Pablo, en 1 Corintios 15, hablando a esta iglesia que peleaba sobre si creía o no en la resurrección, dice: ¿cómo es posible no creer en la resurrección si nuestra fe está basada en la resurrección de Jesús? La evidencia de que las palabras de Jesús y de que Jesús no era solamente un profeta están en que Jesús resucitó de entre los muertos. Esta última parte, la séptima, es la parte donde viene todo lo de la pasión, todo lo que hemos visto del sufrimiento de Jesús, todo cómo fue crucificado, cómo pasó ese día en la tumba, cómo a la gente que le rodeaba empezó a apartarse de él, cómo fue despreciado y todo, y explota de repente en un momento, voy a decir, déjame usar así la palabra, brillante o glorioso. Es como cuando tú recibes un examen que piensas que te ha salido regular y tienes un 10, y encima al lado del 10 un positivo, o según donde estés una A, y al lado de la A un positivo. Esa satisfacción, este día Jesús resucitó. Me gusta mucho esta foto, siempre la uso, está un poco pixelada, no importa. Es la imagen de una tumba donde antes no había luz, ahora hay luz. Donde antes estaba oscuro, ahora ya no hay oscuridad, se ve perfectamente. Ahí están los lienzos tirados, lienzos con los que envolvieron rápidamente a Jesús porque era viernes y tenían que envolverlo rápido para poder meterlo en la tumba. Esos lienzos que no pararon a Jesús. Ahí está la ausencia de esa piedra que tampoco paró a Jesús. Y sobre todo, ahí lo que se ve es cómo la vida venció sobre la muerte. Cómo podemos decir que realmente el Cordero de Dios, que perdonó nuestros pecados, es un Cordero que está hoy vivo. Jesús ha resucitado. Y Jesús Jesús resucitó en el pasado. No, aquí ha resucitado. Él está vivo. Y en esta parte de la Biblia hay muchos testimonios, porque es parte de historia, y la historia se certifica o se asegura con testimonios, con personas que lo ven. E incluso Pablo, que bien sabía esto, ahora lo veremos dónde, dice que se apareció a más de 500. Jesús no apareció a uno, que podría ser Pedro, y Pedro, engañando, empezó a intentar convencer a todos, sino que apareció a gente distinta y en momentos distintos, y poco a poco, y cuando aparecía los discípulos no se lo creían. Todo es muy normal, todo es muy natural, reaccionan como tú y yo reaccionaríamos frente a una situación como esta. Jesús ha resucitado. ¿Quién creía que Jesús iba a resucitar? Mira, primero hubo un terremoto, que aparece en Mateo, está escrito que hubo un terremoto. Luego las mujeres este domingo van al sepulcro un poco con fe, esperando hacer con Jesús, o esperando tener la oportunidad de embalsamar a Jesús como se merecía, o como era costumbre hacer con las personas que están difuntas. Ellos no encontraron a Jesús, encontraron la tumba vacía. En esta escena es muy interesante porque ellos entraron, ellas pensaron que alguien se había llevado a Jesús, que algo raro había pasado. Tuvo que aparecer seres celestiales, ángeles que hablasen con ella. María encuentra la tumba vacía. María Magdalena informa a Pedro. Aquí podríamos pensar, bueno, María Magdalena informa a Pedro y Pedro cree todo. No, Pedro no cree lo que está diciendo María. Es más, él tiene que ir a ver lo que está pasando. Es más, él pensaba que María estaba engañándole. Es incluso posible que Pedro pensase: María, ¿no te habrás equivocado de tumba? Que es una de las teorías que hay por ahí para decir Jesús no resucitó, lo que pasa es que todo el mundo se equivocó de tumba. Eso es imposible. Primero porque era tumba de una persona que era reconocida, José de Arimatea, y luego porque todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a pasar con la vida de Jesús. Jesús se aparece a María Magdalena. Luego Jesús aparece a otras mujeres. Luego el informe de los guardias, aquellos, recordáis que hablamos en otros episodios, esos guardias que ponían su vida como garantía de que allí no iba a pasar nada. Aparece a Pedro, luego aparece a los discípulos de Emaús, luego aparece a los discípulos sin Tomás, luego aparece en Galilea,
Luego viene la pesca milagrosa, una vez más se aparece ante los discípulos. Luego aparición a 500, ya vemos en 1 Corintios 13, ya no estamos en los evangelios, estamos ya en parte de la historia de la iglesia, porque para la historia de la iglesia, para la gente creyente, era difícil creer que Jesús había resucitado. No eran personas que creían cualquier cosa. Jesús ha resucitado, vale, Jesús ha resucitado. Jesús da de comer a 5.000, va, da de comer a 5.000. Cuando ocurren todas estas cosas, las personas que están alrededor son personas como nosotros, que nos cuesta creer, pero aquí van viendo poco a poco evidencias. ¿Cómo se evidencia la historia? La historia con testigos. Apareció a 500, luego aparición a Jacobo, luego aparición y su ascensión. Antes de ir a los retos, que eso sería ya como muy rápido, quiero que miréis esta historia y la parte de la resurrección y daros un poco de evidencias de que los relatos son ciertos, porque precisamente los relatos que encontramos en los evangelios tienen ciertas confrontaciones, o a lo mejor cosas como que quién fue el primero, la primera persona que fue a ver dónde estaba Jesús. Esto algunos lo utilizan como para decir, mira, todo eso es falso porque los relatos no coinciden 100%. Piensa que sería falso si fuese al revés. Si los relatos de los evangelistas, gente que escribió los evangelios, fuesen exactamente iguales, 100% iguales, estaríamos ante una mentira. Ellos se han puesto de acuerdo y están contando lo que han pactado que tenían que contar. Eso ocurre con cualquier juicio. Y si tú vas a un juicio y las personas que son testigos dicen exactamente lo mismo, con los mismos detalles, palabra por palabra, lo mismo, todo coincide, el juez va a saber que lo que están diciendo es mentira y que está pactado. Lo que tenemos que hacer es compaginar todos los relatos que hay y a la hora de compaginar todos esos relatos, entonces nosotros intentar ver lo que había pasado. Lo que vemos que ocurre en los evangelios es que Jesús va apareciendo a distintas personas. Y a cada uno, de una manera o de otra, le está mostrando, mira, yo he resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, lo que nosotros estamos predicando no vale para nada. Él sería un mentiroso porque él dijo que iba a resucitar. Y todo lo que ha dicho, por lo tanto, podía ser mentira. Todas las cosas que nos cuentan podían ser mentira. Y todo podría ser falso. Nuestra fe podría ser falsa. Todo por lo que trabajamos, por lo que luchamos, todo en lo que creemos, incluso todos los versículos en los que nos apoyamos podían ser falsos. Pero Jesús resucitó. Jesús ha resucitado. Lo más interesante aquí es que no solo ha resucitado, sino que encima nos dice, y os dejo a alguien que va a estar con vosotros todos los días y que va a recordaros todas las cosas que han pasado. Os interesa que me marche, os interesa todo, os interesa que haya resucitado. Mira estos retos. Jesús ha cumplido sus palabras. Por eso cuando Jesús está hablándote o diciéndote, mira, haz esto o haz lo otro, o esta es la forma en la que tendríamos que pensar, hablar, caminar y todo, no te lo está diciendo cualquier maestro, no te lo está diciendo alguien que te quiere, o un discipulador, o alguien que quiere ayudarte en tu vida cristiana, está diciéndotelo Jesús que ha resucitado. Jesús está vivo, vive hoy. Y encontramos en el Nuevo Testamento que quien mora entre nosotros es el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, pero Cristo vive en nosotros. Dice, bueno, ¿quién? ¿Uno u otro? ¿Y qué si digo que da lo mismo? ¿O qué si digo que los dos? Dios mora en nosotros. Pero podemos pensar, y muchas veces cuando he predicado sobre la resurrección de Jesús y he hablado sobre las cosas que realmente ocurrieron en la vida de Jesús, Él ha resucitado. Y quizás la pregunta, ¿y tú has resucitado? Porque la resurrección de Jesús nos recuerda que nosotros podemos resucitar de nuestra vida muerta, que nosotros podemos levantarnos de nuestra vida llena de pecado, de orgullo, llena de cosas que son confusión, llena de cosas que son falsas, que nosotros podemos vivir una vida nueva, ser nuevas personas. Jesús ha resucitado. ¿Y tú has resucitado? Él ha resucitado. Creo todo lo que hizo y lo que dijo. ¿O soy de las personas que filtro las cosas y las palabras? ¿O empiezo a dudar de todo lo que está aquí escrito? Porque sí, está escrito por hombres, pero hombres que lo que escribieron lo vieron y lo palparon. Estilo Tomás, que pudo decir, mira, es mentira, yo no soy de Jesús. No, Tomás murió. Cada uno de los discípulos murieron asegurando que Jesús había resucitado de los muertos.
Él ha resucitado y vive hoy contigo, o puede vivir hoy contigo. La pregunta que también podemos lanzar frente a la resurrección es que Jesús vive, ¿vivo yo con Jesús? ¿Vivo yo con Jesús? Te animo a que busques, a que mires, puedes buscar en internet y todo, y la palabra sería apología de la resurrección de Cristo. Vas a ver que los argumentos que intentan poner para decir que Jesús no resucitó son argumentos que no encajan con lo que aparece en los evangelios. Son argumentos que no encajan lógicamente y son argumentos que viendo este hecho como un hecho histórico, caen por su propio peso. Jesús resucitó. Todos los milagros que Jesús hizo tuvieron testigos. Todos los milagros, más de un testigo, siempre más de un testigo, porque de esa forma ya no habría, o podrían pensar las personas, es que lo que ha hecho Jesús solo lo ha visto uno y entonces se lo ha inventado. No, Jesús se apareció a una mujer, a dos mujeres, a otras mujeres, a Pedro, a los discípulos, a Tomás de forma especial con los discípulos, luego se apareció a los discípulos de Maús, luego apareció a 500. Todos vieron a Jesús resucitado, ni uno solo se retractó de no haber visto a Jesús crucificado. Y muchos murieron por mantener firme y vivo que Jesús ha resucitado. Iglesia, queremos celebrar esta Semana Santa de una manera muy especial, y queremos celebrar esta Semana Santa de una manera muy especial porque queremos terminarla, primero sabiendo todas las cosas que pasaron en la vida de Jesús, cada día con su propio reto, pero hoy con un reto muy especial. Jesús murió en la cruz y Jesús resucitó para que tú tengas vida. No vida ahora que estás viviendo, viendo y oyendo, sino vida eterna para siempre a su lado. ¿Lo crees? Si crees que Jesús resucitó de los muertos y que Jesús es el Hijo de Dios, entonces serás salvo. Salvo significa tener una relación nueva con nuestro Señor. Iglesia, gracias por haber seguido este curso y no dudes en repetirlo cuantas veces quieras, porque la resurrección de Jesús no depende de un día festivo ni de lo que nos marque el calendario. La resurrección de Jesús es algo para recordar constantemente.